Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El huracán Iota, esta masa que se ve ahí atrás, que devastó la isla de Providencia, terminó de romper varios récords en la temporada de huracanes del 2020, que a su vez rompió varios récords anteriores. Nunca antes, por ejemplo, desde que se llevan registros hace más o menos 160 años, habíamos tenido un año con 30 grandes tormentas tropicales en el Caribe. El 2020 fue el primer año con tantas tormentas. Iota fue la última de esas tormentas hasta ahora y la más fuerte del año. Nunca antes se habían formado dos huracanes en noviembre. Nunca antes se habían formado en un solo año 3 huracanes que superaran vientos de 160 kilómetros por hora en menos de 36 horas. Iota fue uno de esos huracanes y en los registros de más de un siglo solo existen 8 huracanes más con esas características. Los huracanes son fenómenos climáticos con los que el Caribe ha vivido desde que tenemos memoria. Pero todos estos registros sin precedentes y una batería de estudios científicos sugieren cada vez con más evidencia que el cambio climático causado por el hombre ha hecho que haya cada vez más huracanes que sean cada vez más fuertes y frecuentes e impredecibles. La isla de Providencia fue el lugar del Caribe que sufrió con más violencia el paso de Iota. Providencia no produce ni ha producido en toda su historia ni una milésima parte de los gases de efecto invernadero que contribuyeron a la violencia de ese huracán, al calentamiento global. Sin embargo, son el lugar del planeta que debe pagar sus mayores costos. Esto a todas luces es una injusticia que causa mucha impotencia en el debate sobre el cambio climático. Imagínense cómo le llega a un providenciano el mensaje de Greta, de que deberíamos dejar de usar gasolina para movernos, volver al verero. Además de que tiene que asumir los costos de adaptarse a los efectos del cambio climático, es decir, reconstruir su casa que ahorita quedó vuelta a nada. Greta le dice que tiene que pensar en reducir sus emisiones de efecto invernadero, que debe de comer tanta carne roja, que debe pagar energía solar más cara que la energía generada por un motor de diésel que hay en la isla, que debe además volver a la vela dejando su motor fuera de borda. Esta es una caricatura, obviamente, pero ilustra en un nivel las injusticias y desigualdades que existen a nivel global con el cambio climático. Las acumulaciones históricas de gases invernadero que nos tienen donde estamos las han hecho Europa, Estados Unidos, Japón y China. Y ahora, en los países menos desarrollados, como Colombia, sentimos sus efectos de manera mucho más fuerte y además nos piden ellos que cambiemos nuestro modelo de desarrollo cuando aún no hemos terminado de desarrollarnos. Estas injusticias se reflejan mejor a nivel local. En Providencia, hoy en día, por ejemplo, una isla que paga un costo altísimo por no haber hecho nada. No hizo nada para generar el cambio climático y tampoco mucho para protegerse de sus efectos. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche volvemos aquí en Zona Franca con el tema del cambio climático, viendo los efectos que este produce y que hemos vivido aquí en territorio colombiano, en el archipiélago de San Andrés y sobre todo en la isla de Providencia. De nuevo, aquí un recordatorio de lo violento que fue este huracán, de los pocos precedentes que tiene y de lo rápido que pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5. Entonces, se formó como una tormenta tropical y los primeros registros empiezan a aparecer hasta el sábado, como una tormenta tropical, es donde está ahí en verdecito. Se empieza a mover y ya más o menos se sabe cuál es la trayectoria, pero todavía no se sabe qué tan fuerte va a ser. El domingo ya es un huracán de categoría 1 y el lunes en la madrugada es un huracán de categoría 5, justo cuando pasa al lado de la isla de Providencia. Sin duda el lugar del Caribe que sufrió los efectos más devastadores del huracán más devastador de esta temporada 2020. Una temporada que, como yo les decía al principio, y aquí tengo algunos datos que recoge un periodista de The Phoenix, que es un diario estadounidense, pero que salen del Centro de Vigilancia de Huracanes de Estados Unidos. Además de que en la temporada 2020 fue la temporada en todos los registros que llevábamos de más de 160 años en la que hubo más tormentas tropicales. Tampoco existen registros previos de que dos huracanes, fueron Iota y Eta, hayan golpeado el mismo sitio durante la misma época del año, en noviembre. Nunca habíamos
habíamos tenido dos huracanes de esa categoría en noviembre, que es ya tarde en la temporada de huracanes. ETA fue catalogado como el huracán más fuerte del 2020 hasta que se desarrolló Iota. Estos dos huracanes pasaron en las inmediaciones de los archipiélagos de San Andrés y Providencia con 15 días de distancia. No se habían recuperado de uno cuando les pasó el otro por encima. Iota ha sido uno de los huracanes más fuertes de la historia, no solamente de este año, tuvo una fuerza mayor que la del huracán Katrina. Anteriormente, solamente 8 huracanes se habían intensificado hasta 160 kilómetros por hora en menos de 36 horas, en un lapso muy rápido, menos de 2 días. En el 2020, Delta, ETA e Iota presentaron este fenómeno, es decir, de los registros que hay, solamente 11 veces en la historia ha pasado esto, y 3 de esos huracanes que se desarrollan tan rápidamente se dieron en esta temporada de huracanes. Para entender qué está pasando con el clima, específicamente con este tema de los huracanes, me acompaña un meteorólogo, Cristian Euskategui es director de la Maestría de Gestión de Riesgo en la Escuela de Ingenieros Militares, trabaja en ¿cómo se dice, Cristian? ¿Videoclimate? Videoclimate. Usted también es un ingeniero con maestría en meteorología de la Universidad Nacional. Estuvo en el IDEAM 23 años, ahí fue coordinador de meteorología aeronáutica y posteriormente entre el 2013 y el 18, jefe de servicios de pronósticos y alertas. ¿Cómo está, señor? Daniel, cordial saludo allí para usted y para toda la audiencia que tanto lo sigue. Muchas gracias. Necesito de su experticia esta noche para que nos logre transmitir un poco lo excepcional del fenómeno climático que vivimos en este final de temporada en el Caribe colombiano. Bueno, digamos que la temporada 2020 hace historia, ¿cierto? Es una temporada en la que terminamos los nombres tradicionales de la lista, pasamos al alfabeto griego. Es la segunda vez que eso pasa. En el 2005 había sido la primera vez y ha sido considerado el 2005 el referente. En el 2005, sin embargo, llegamos a 30 ciclones tropicales, ya ahora en el 2020 tenemos 31. Digamos que si comparamos nuevamente el 2005 en términos de lo que se conoce como energía acumulada ciclónica, que es un referente para medir qué tan intensa ha sido una y otra temporada, no solamente cada huracán o cada ciclón tropical, sino que al final se acumula y se determina cuál tuvo mayor intensidad, y en ese orden de ideas está un poco por arriba de 2005, pero el 2020 se está acercando, pero definitivamente ha sido excepcional lo que ha venido ocurriendo en este 2020 y ha sobrepasado cualquier proyección que se tuviera en términos de pronóstico. Este fenómeno de huracanes que se desarrollan tan rápidamente me llama la atención. No solamente hemos tenido muchos huracanes, sino además tormentas que adquieren mucho poder en muy poco tiempo. Háblenos un poquito de ese fenómeno y ahorita más adelante le pregunto acerca de lo que sabemos en términos de cuánto causa el calentamiento global, pero este tema de que los huracanes se hagan numerosos y también rápidos y poderosos, ¿a qué se debe? Bueno, básicamente a una superficie del océano muy cálida. Justamente el pronóstico que se daba en mayo indicaba ese calentamiento. En agosto se hizo un ajuste a ese pronóstico. Inclusive en el primer pronóstico se decía que tendríamos entre 13 y 19 tormentas, o digamos tormentas con nombre. De allí en agosto se ajustó y se dijo vamos a tener entre 19 y 25. Y ya digamos que sobrepasamos ese valor, y básicamente ha sido por un océano muy cálido, y lógicamente que cada uno de esos ciclones tropicales gana más en la medida que encuentra aguas más cálidas, Sí. en la medida que encuentra un entorno ambiental que favorece una mayor organización y mayor velocidad alrededor de su núcleo u ojo central, que es donde se mide finalmente esa intensidad, esos vientos máximos sostenidos, y digamos que adicionalmente de esa calidez, humedad, evaporación y demás. Entonces, el ciclón, digamos que transita
por donde más le favorece, ¿no? Y entonces ahí me empata el tema de si estos huracanes, es decir, tenemos huracanes mucho antes de que el hombre empezara a botar gases invernadero a la atmósfera, ¿cierto? Pero que también establecida está la idea de que esos gases que hemos botado a la atmósfera, que han calentado el planeta, están ayudando a hacer más huracanes más poderosos y más impredecibles. Bueno, digamos que aunque es indudable que hemos tenido en los últimos 10, 15 años huracanes que han sido de categoría mayor, que hemos tenido más de ese tipo de eventos, es claro también que la vulnerabilidad pues incrementa año a año todo ese tipo de desastres, pero digamos adicionalmente que en relación con cambio climático puede haber una relación entre la variabilidad climática, el cambio climático y esa mayor recurrencia de ciclones tropicales. Sí. Sin embargo, el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, no es tajante al advertir esa relación aún. Es decir, todavía hay una brecha ahí que, digamos, no ha sido superada. Déjeme preguntarle, Cristian, por lo que se pudo haber prevenido o no prevenido de toda esta situación. Es decir, usted el sábado se le forma una tormenta tropical, ¿usted en ese momento ya sabe que se va a convertir un huracán de categoría 5 que va a pasar por encima de Providencia? ¿O en qué momento lo sabe? ¿Cómo cree que reaccionaron las instituciones frente a este cambio, a este huracán en este caso? Bueno, digamos que el domingo en horas de la tarde, hacia las 4 de la tarde, el ciclón tropical era ya de categoría 1, era un huracán de categoría 1. De allí, digamos que evoluciona a categoría 5 a las 10 de la mañana del día lunes. En ese orden de idea estaríamos hablando de alrededor de unas 18 horas de evolución desde la Nada. categoría 1 hasta la 5. Entonces, pero digamos que más allá de eso, el Centro Nacional de Huracanes, que es el principal referente a nivel de región y a nivel de los diferentes organismos que trabajan toda la hidrometeorología, en ese orden de ideas, digamos que ellos como referentes tienen unas proyecciones tanto en trayectoria como en intensidad que se ajustan en buena parte a lo que puede ocurrir. Sí. Sin embargo, digamos que en el tiempo en el cual yo estoy señalando, que son 18 horas, pues finalmente no da tanto margen, ¿cierto? Lógicamente depende también de la logística que pueda haber en uno u otro territorio, ¿cierto? Nos hablan en ocasiones de que en Centroamérica algunos países evacúan y movilizan a una buena cantidad de personas, pero están sobre una zona continental donde me parece es más fácil la movilización. Estando en el archipiélago y más en una isla pequeña como lo es Providencia, pienso que se puede dificultar. Ahí el tema es más de infraestructura y de términos como logísticos, Claro. plantear hacia dónde y cómo poder evacuar en un momento dado 5.000 personas. No, en 18 horas no le alcanza a llegar el barco ni siquiera si sale de Cartagena y así lo tuviera ya listo, parqueado, todo dispuesto para salir. Cristian Euskategui es meteorólogo de Videoclimate. Muchas gracias, Cristian, por traer su experiencia y su conocimiento a nuestro programa. Siempre con muchísimo gusto, Daniel. Un abrazo, me alegra saludarlo. Que esté muy bien. Seguimos en este tema del cambio climático. Tengo un programa muy completo, lleno de gente esta noche, para mezclar lo que está pasando en Providencia con cuáles son los retos hacia el futuro de este fenómeno. Susana Muhammad es politóloga de los Andes, es concejal de la ciudad de Bogotá, es de la Colombia Humana. ¿Cómo está, Susana? Y es la autora, ponente, no sé cómo se dice en el Consejo, pero del proyecto que logró pasar en el Consejo de Bogotá y que la convirtió en la primera capital en Latinoamérica en declarar una emergencia climática. Hola, buenas tardes. Sí, se dice autora, hay oponentes y yo soy la autora. Entonces, y acuérdese que estamos supuestamente de noche, Susana. Buenas noches, bueno. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Oiga, muchas gracias por conectarse hoy. Yo sé que usted empujó este tema de la emergencia climática mucho. ¿Qué es lo de la emergencia climática? ¿Qué significa este papel que añadimos a toda una serie de baterías de papel que hemos dispuesto contra el cambio climático?
Bueno, lo primero es que declaramos que estamos en emergencia climática, que significa que hacemos casos a lo que dice la ciencia, y la ciencia dice que ya el calentamiento global y la crisis climática es irreversible. El tiempo ya se agotó, ya no hay nada que hacer, esto es un fenómeno que ya está pasando y por eso nos declaramos en emergencia, porque ya los efectos los tenemos hoy, no es una cosa del futuro. Lo segundo, que como gobierno nos comprometemos a decirle la verdad a los ciudadanos de lo que está pasando, que la gente entienda que es una emergencia y que por eso hay que cambiar el sistema y la forma en que vivimos. Y lo tercero, que Bogotá no puede seguir en un desarrollo como si esto no estuviera pasando, como si no estuviéramos en esta emergencia. Entonces, el acuerdo declara 10 mandatos para los próximos 3 gobiernos y 50 estrategias que deben ser implementadas, algunas de ellas con tiempos específicos y un cronograma de implementación. Susana, la voy a poner a conversar esta noche con Francisco Gómez, que es subdirector de Estudios Científicos y Proyectos Especiales del Instituto von Humboldt, una institución mixta, público-privada de investigación científica que existe aquí en Colombia. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué hubo, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué más? Todo muy bien, muchas gracias. Acuérdese que estamos de noche, ya van 2, se cayó la fábula de la noche, pero bueno. Francisco, usted vino a este programa hace unos meses y me ayudó a hacer una distinción que me parece importante y que quiero traer aquí a este debate con Susana, con la concejal Mohammad. Usted me dice y me dijo en ese programa, mire, hay 2 formas en las que uno debe enfrentar el problema amplio del cambio climático. Una es la mitigación del cambio climático, es decir, dejar de producir tantos gases de efecto invernadero para que el efecto de ese calentamiento sea menor en el futuro y podamos incluso detenerlo. Y la segunda clase de acciones son acciones de adaptación. Ya el cambio climático llegó y te toca adaptarse y toca emprender una agenda de renovaciones de infraestructura, de gasto público muy importante para adaptarse a esos cambios. Y yo, escuchando lo que hizo Susana en el Consejo de Bogotá, siento que hay un énfasis, voy a decirlo yo, exagerado en el tema de mitigación y tal vez descuidado en el tema de adaptación. No sé qué piensa al respecto. A ver, lo primero es que sí, esos son los 2 enfoques que se le da a la problemática de cambio climático. Hay que trabajar en los 2, por supuesto, no se puede descuidar ninguno. El punto acá un poco es quién debe trabajar en cuál y bajo qué intensidad se debe trabajar primero en alguno de los 2. Cuando uno analiza que este es un problema global y entiende que las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de unos países principalmente, pues en términos simplemente de sentido común, esos son los países que inicialmente deberían trabajar en digamos, la línea de mitigación. Y cuando uno además analiza cuáles son las vulnerabilidades del mundo, entiende, por ejemplo, que América Central es la segunda región del planeta más vulnerable a riesgos climatológicos. Sí. Pues uno debería empezar a entender que para nosotros, que no somos de los que más producimos gases de efecto invernadero, de pronto es más importante arrancar acciones de adaptación y fortalecernos en eso antes que pasar a invertir exageradamente en acciones de mitigación. Acciones de adaptación, Francisco, que incluso podrían generar efectos negativos en el otro lado. Es decir, que por hacer una infraestructura para detener los efectos del cambio climático, usted va a emitir gases invernadero y va un poco a descuidar su otro lado de mitigación. Sí. Lo que pasa es que usted tiene que entender también que hay muchas medidas de adaptación. Entonces, la adaptación no solamente es infraestructura. Sí. La adaptación también se puede ver desde la salud de los ecosistemas y usted entonces quiere también restaurar ecosistemas, usted quiere detener la deforestación también como una medida, está inclusive siendo de mitigación y de adaptación. Usted quiere empezar a sembrar y empezar a
a que todo el medio natural funcione bien. Entonces aquí hay sumas y restas, no necesariamente tiene que ser así, pero definitivamente la parte de infraestructura pues genera emisiones, por supuesto. Susana, creo que no lo voy a lograr poner a pelear, creo que Susana va a decir algo parecido. Voy a hacer una pausa muy breve y volvemos en un par de minutos con esta discusión. Seguimos en Zona Franca, hablamos de cambio climático esta noche. Estamos hablando con Francisco Gómez, subdirector del Instituto von Humboldt, con Susana Muhammad, es concejal de la ciudad de Bogotá. Un par de datos para enmarcar la discusión que estamos teniendo. Este es el nivel de aporte anual que hace Colombia en términos de gases invernadero comparado a otros países del planeta. Esto es solo una mirada anual. Colombia produce menos del 1%, el 0.4%, y usted tiene que China hoy en día, por ejemplo, que es el mayor emisor al año. Sin embargo, históricamente Estados Unidos ha aportado muchos más gases invernadero, produce el 27%, Estados Unidos el 14%, la Unión Europea el 10%, India el 7%, Colombia de nuevo muy lejos, el 0.4%. Imagínense cuáles son las emisiones de una isla como Providencia. ¿Cuáles son las emisiones de Colombia? ¿En qué emitimos nosotros? Ese 0.4%, ¿a qué se debe? El IDEAM hizo un inventario de emisiones y absorciones, es un documento muy bonito, lo recomiendo si lo quieren consultar, y nos dice lo siguiente: el 36% de nuestras emisiones surgen del sector forestal, esto es básicamente la deforestación. El 26% siguiente es el sector agropecuario, la agricultura genera emisiones, la ganadería, por ejemplo, la industria el 11%, el transporte el 11%, minas y energía el 10%, saneamiento básico el 4% y el uso comercial y residencial de energía el 3%. Susana, vuelvo entonces a la discusión que teníamos. Dice Francisco, no podemos desatender la adaptación, prepararnos para lo que ya viene y estamos tal vez muy enfocados en la mitigación, en no generar demasiados gases. ¿Qué piensa usted sobre esas tensiones? No, bueno, primero clarificar que la emergencia climática de Bogotá declarada, de los 10 mandatos, 8 mandatos son de adaptación y 2 mandatos son de mitigación. Okay. Entonces, eso digamos para clarificar que no hay una subestimación de una cosa por la otra, no, o sobredimensionamiento. Lo segundo, decir que tenemos que mirar esto desde la perspectiva de los territorios específicos y que esa división, mitigación, adaptación ya es muy relativa. Primero porque globalmente usted necesita reducir esos gases de efecto invernadero en la lógica que dicen los científicos de la ONU, 45% al 2030, para que precisamente el efecto global del cambio climático no sea desastroso. Y si es desastroso, no tengamos posibilidad de adaptarnos. O sea que uno sí tiene que ver el tema de la mitigación también como una medida de adaptación a nivel global y en el mediano plazo. Lo segundo, porque no tiene que haber un trade-off o un compromiso entre una cosa y la otra. Hay que buscar medidas en lo posible que sean sinérgicas. Le pongo un ejemplo en Bogotá. Al usted cambiar la forma en cómo maneja los residuos sólidos, que es el tercer emisor de gases de efecto invernadero, el relleno Doña Juana en Bogotá, pues usted obviamente está ayudando en el tema de mitigación. Pero más importante, tener ese relleno, que es una montaña de basura inestable, es un problema de adaptación y un riesgo frente, por ejemplo, a lo que estamos viviendo hoy en La Niña. Entonces, al usted cambiar la forma como maneja los residuos, simultáneamente está bajando emisiones, pero también ayudándole a un territorio que tiene casi 500.000 de personas a disminuir el riesgo frente al cambio climático. Sí. Lo mismo es, por ejemplo, con la reforestación. O sea, hay que empezar a ver estas medidas de forma sinérgica, o si no es dispararnos pues como un tiro en el pie. Claro. Entonces es como, no, pues para no acabar la torta de cumpleaños, me voy comiendo de a pedacitos la torta, pero igual voy a desaparecer la torta. A ver si me dura más. Y Pues le no la va a entiendo, durar porque al final se la va a comer. y le entiendo que hay formas en las que la mitigación y que esta división se vuelve una división que tal vez es no necesariamente contradictoria, pero Francisco, sí hay otros temas en donde la adaptación, las prioridades frente a la mirada de adaptación o mitigación sí podrían entrar en conflicto. ¿Se le ocurren algunas? Pues, mejor dicho,
aquí el punto es por dónde arrancar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Susana. Hay muchas acciones que le permiten a uno trabajar en ambas cosas. Pero hay un tema que hay que entender y es que el cambio climático lo que hace es que aumenta la intensidad de la variabilidad climática y de los fenómenos naturales. Cuando nosotros somos vulnerables a esos fenómenos y tenemos en Colombia todavía unas regiones con tantas necesidades básicas, uno pensaría que tiene que empezar por ahí. El desastre que ocurrió ahorita en Providencia es una muestra de ello, pero no fue el único sitio donde ocurrió. En el Chocó hay muchísimas más personas y la situación es igual o peor. Y entonces pensar que nosotros debemos únicamente buscar medidas que nos sirvan en términos de mitigación y adaptación, sin entender que hay unas prioridades de necesidades básicas insatisfechas y donde tenemos que empezar a aumentar nuestra mitigación a ese riesgo y cambiar esas vulnerabilidades, pues creo que sí está en una escala, digamos, de trabajo muy diferente a simplemente ver la lógica de la adaptación y la mitigación en cuanto al cambio climático. Déjeme, Susana, y yo empujo el argumento de Francisco un poquito más allá y le digo que tal vez enfocarse en temas como la reducción y el cambio de los hidrocarburos y nuestro uso y exportación de petróleo es una agenda de mitigación que podría ir en contra en la medida en que se reducen los recursos que el Estado puede recibir de ese tipo de sectores de la adaptación. Es decir, si usted tiene menos plata porque deja de explotar minas, porque deja de explotar carbón, petróleo, usted tiene menos recursos disponibles para tomar las acciones que necesita para enfrentar los efectos de ese cambio climático. Sí, eso es nuevamente la situación de la torta de cumpleaños, porque aquí me parece que el dilema no es entre mitigación y adaptación, sino la pregunta es, el dilema está entre una economía desigual y que genera desigualdad por diseño y genera problemas. Esa desigualdad además se ve profundizada por la emergencia climática y por el otro lado una lógica que garantiza los derechos de los ciudadanos. Me parece que esa es la tensión fundamental. En esa tensión entonces lo que necesitamos realmente es pensar cómo vamos a garantizar los derechos fundamentales de la población en una situación donde vamos a estar permanentemente en emergencia y donde esa emergencia además es impredecible. Y esto significa que debemos pensar en prioridades. ¿Y cuáles son esas prioridades? ¿Cómo sostenemos el agua? Esa es la prioridad 1A. Sí. 2, ¿cómo sostenemos la alimentación de la población con todo lo que va a ir pasando en la variabilidad del clima? La alimentación depende altamente de las condiciones del clima. Y 3, ¿cómo garantizamos pues la cohesión social en medio de esta emergencia? Esas son las prioridades. Ahora, en esa lógica, cuando usted dice, sigamos explotando petróleo para que haya regalías, para que se pueda mitigar el problema, pues eso no es la solución. La solución es, tenemos que cambiar la economía para que pueda proveer en medio de la emergencia climática esos derechos fundamentales. Y no es la solución hacer extractivismo para tener regalías, porque el extractivismo genera más vulnerabilidad en los territorios. Cuando usted tiene que hacer grandes hidroeléctricas para generar capacidad energética para poder fomentar la minería, o cuando usted, por ejemplo, hace explotaciones petroleras que contaminan el agua, usted está erosionando las capacidades de resiliencia y de adaptación de la población y se está comiendo en el presente lo que va a necesitar en el futuro para garantizar el agua, la alimentación y el techo. O sea, la gente aquí no se va a alimentar de dinero, la gente se alimenta de alimentos que necesitan suelo, necesitan agua y necesitan una capacidad social de generar eso. Allí me parece que está el énfasis y la diferencia. Francisco, algo muy cortico ahí para cerrar. Únicamente que en las prioridades, antes que el agua viene biodiversidad. Sí, de acuerdo. Pero no, estamos de acuerdo aquí es una cuestión también de tiempos, ¿no? Entonces el problema está diagnosticado, entendemos qué es lo que tenemos que hacer.
pero ¿cuándo se empieza a hacer qué? Es la pregunta. ¿Cómo hacemos la transición? Sí. ¿No es cierto? Entonces esto no es un blanco y un negro. Tenemos que entender que venimos de un modelo que tiene mucha inercia y hay que hacer una transición hacia un modelo pues, que sea mucho más resiliente, que se adapte al cambio climático, que evite tantos gases de efecto invernadero en la atmósfera, que proteja la salud de los ecosistemas, etcétera. Y esa transición pues no puede ser inmediata. Esto requiere una planeación y requiere un tiempo. Entonces creo que ahí puede estar la solución, digamos, a un problema tan complejo como este. Y en ese marco de tiempos es donde se dan los debates políticos más álgidos alrededor de los modelos de desarrollo. Hay que dejar el petróleo ya, o después de haberlo sacado todo, podrían decidirse de alguna forma. No, Daniel, déjame. Venga, Susana, no, ya se me acabó. Algo no muy cortico. Espera, un segundo. Le juro, 30 segundos. Es que el tiempo se acabó, por eso estamos declarando emergencia climática. Eso estaba muy bonito para decirlo hace 20, 30 años. Aquí ya el tiempo se acabó, nos queda una década para hacer unas transformaciones fundamentales, o si no, no vamos a poder. No podemos evitar que aumente la temperatura más de 3 grados a finales de siglo. Punto. Se acabó el tiempo. Estamos ya en la emergencia. Bueno, si no, mire lo que está pasando en el país. Entonces, ya dejemos de procrastinar, que las transiciones, las decisiones se toman hoy, o si no, en 10 años vamos a estar en el mismo punto. Ahí está, una visión exaltacionista del cambio, revolucionaria en el buen sentido de Susana Muhammad, tal vez un gradualismo más pausado, el del subdirector del Humboldt, Francisco Gómez. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Esta discusión tiene efectos inmediatos, la del cambio climático. Esta semana Colombia debe decidir cuáles son sus estimaciones, sus metas de reducción de gases invernadero. Acerca de esa decisión, de qué tan ambicioso está siendo la meta del gobierno, hablamos después de comerciales. Empezó la cuenta regresiva para el megapapayazo tributario. Hasta el 31 de octubre obtén el 100% de intereses de mora y 20% en capital. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de cambio climático, crisis climática. Se había propuesto por ahí para cambiar esa expresión. Estamos ya en medio de ese fenómeno. Colombia, además de efectos puntuales como lo de Providencia ahorita, como las inundaciones, como la niña que se nos viene, también tiene compromisos burocráticos a raíz del cambio climático. Isabel Cabellier es asesora senior de Misión 2020 y fue una de las personas que estuvo en el equipo negociador de Colombia del Acuerdo de París durante el gobierno pasado. ¿Cómo está, Isabel? Muy bien, Daniel. Buenas noches. Buenas noches, Isabel. Oiga, a ver, entonces, el Acuerdo de París, un acuerdo como todos estos acuerdos, un acuerdo imperfecto en el que los países se comprometen a reducir sus emisiones de gases invernadero de manera progresiva, y Colombia es signatario de ese acuerdo y ahora tiene que decir, y le toca al gobierno del presidente Duque decir cuánto se propone reducir, ¿cierto? Y usted dice que no están siendo suficientemente ambiciosos con sus metas. Así es, Daniel. Lo que pasó realmente en París es que los países no solo se comprometieron a reducir emisiones, se comprometieron también a adaptarse y a proveer el dinero necesario especialmente para los países que así lo necesitan y que son muy vulnerables, como Colombia. Hay un compromiso financiero del mundo desarrollado. Pero para volver a su pregunta específica sobre el gobierno actual y su ambición, lo que el Acuerdo de París dice y a lo que nos comprometimos de forma legalmente vinculante es a volver a la mesa. Se nos fue ahí un segundito. Colombia se compromete a volver a la mesa a establecer un rango de emisión. Esto es lo increíble del Acuerdo de París. Es un acuerdo que no tenía unos compromisos puntuales, es un acuerdo en el que los países se comprometían a discutir después cuánto es que iban a eventualmente a reducir sus emisiones de gases invernadero. Como les contaba hace un poquito, las emisiones de gases invernadero de Colombia al año, si usted suma todos los gases que se emiten a la atmósfera que produce
producen cambio climático son del 0.4%. Eso es al año. Las de China son el 20 y pico, las de Estados Unidos alrededor de 15% al año de todas las emisiones. Somos un pedacito pequeñísimo. Tengo ahí a Isabel vía telefónica. Isabel, la perdí ahí un momentico y entonces estaba hablando mientras rellenaba tiempo para que volviéramos a poner la comunicación de lo poquito que emite Colombia frente a otros países. Sin embargo, a pesar de ser un emisor pequeño, digamos, relativamente, también tiene que asumir unos compromisos. Claro, todos los países tienen que hacerlo porque esto es un dilema de acción colectiva. Si no lo hacen todos, no vamos a lograr cumplir la meta y por eso es que es tan importante que tanto Colombia como Estados Unidos como China hagan ambas cosas, tanto mitiguen como se adapten. Es como, Susana lo decía, estamos en una emergencia, usted tiene un paciente terminal, tiene un paro de corazón y tiene un paro respiratorio. ¿Qué hace? O le revive el corazón o le revive los pulmones. No, tiene que hacer ambas cosas y las tiene que hacer ya. Veo que ahí nos volvió la conexión por internet. Pero sigamos, sigamos por aquí ahí mientras vamos a ver si levantamos la imagen, pero sigamos por acá. Y yo entiendo que a veces revivir un cuerpo necesita que se revivan el corazón y los pulmones al mismo tiempo y en ese sentido como adaptarse a lo que ya viene del cambio climático y mitigarlo no van en contravía, pero en otras ocasiones sí, digamos, hablemos de Providencia. Entonces usted le dice al señor en Providencia al que le acaba de pasar un huracán por encima, venga, ¿por qué no reconstruye su sistema de generación de electricidad que hoy está basado en una planta de diésel y pone unos paneles solares? Y esos paneles solares puede que le funcionen, incluso con unas baterías, porque es una isla pequeña, pero le va a incrementar el costo de la luz. Y en ese sentido, usted por emitir menos gases invernadero está asumiendo unos costos mayores en su vida diaria. Lo que pasa es que ese dilema que usted plantea hoy en día, en el año 2020, ya es un falso dilema, porque sabemos que esos antiguos costos mayores ya no lo son, porque la tecnología ha avanzado mucho. Segundo, porque la emergencia es tal que no nos da el tiempo para darnos el lujo de estar pensando en ese tipo de paradojas. Tercero, porque precisamente una isla como Providencia lo que necesita es del apoyo decidido del gobierno nacional para realmente adoptar medidas que le permitan hacer ambas cosas a la vez. Porque tener una energía, un sistema de energía que es renovable, va a hacer a la isla más resiliente, sí, va a hacer a sus pobladores tener una mejor salud, seguramente van a lograr también mitigar. Pero claro, lo importante no es que Providencia, con una islita chiquitica, sea a la que le pongamos el ojo para reducir sus emisiones, aunque también ellos tienen que reducirlas, porque todos tenemos que reducirlas. Lo importante es que a todos los niveles, nacional y subnacional, hagamos ambas cosas. Y el problema radica justamente, Daniel, es que ahorita el gobierno nacional, con la semejante emergencia en la que estamos, que no le podemos negar a nuestra ciudadanía, tiene una ambición que es súper tibia. La meta de Colombia ahora es reducir las emisiones a un 20% respecto de una línea de aumento proyectada. O sea, es una meta relativa. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos diciéndole al mundo, vamos a reducir, pero vamos a seguir aumentando, sino que vamos a aumentar un poco menos. Como la de deforestación. Lo que habíamos dicho que íbamos a aumentar. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tenemos que hacer? Tenemos que estar de acuerdo con la ciencia, y Susana fue clara, la ciencia, ya el consenso global es, en 10 años tenemos que reducir emisiones a la mitad y tenemos que restaurar la naturaleza radicalmente. Entonces, la meta de Colombia tiene que ser, por lo menos, tiene que incluir el componente de adaptación, por supuesto, y en el componente de mitigación tiene que incluir una meta absoluta, tiene que ser la reducción del 55% o una meta que diga no vamos a emitir más de 155 millones de toneladas en el año 2030. Y esto es súper importante. Parece como una meta bastante ambiciosa, pero es lo mínimo Isabel, que tenemos que recibir nosotros como estrategia de adaptación, como decía Susana, porque sin eso, que no es solo una cuestión de Colombia, es que sin lo que haga Colombia y lo que haga el resto del mundo, incluyendo la totalidad de los países, no vamos a poder superar. Isabel, y déjeme preguntarle, a veces uno se imagina como que para cumplir esa meta haya que dejar de sacar petróleo, cerrar la mina de Cerrejón, dejar de usar gasolina y volvernos todos vegetarianos. Pero yo veía, digamos, mostraba antes de hablar con usted los sectores en los que Colombia más emite y usted podría reducir enormemente las emisiones de este país si, por ejemplo, detiene fenómenos como la deforestación. Así es.
Y Daniel, lo que pasa es que en todos los sectores tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos definitivamente que resolver el problema de la deforestación, sin eso simplemente no vamos a lograr absolutamente ninguna de las metas. Y efectivamente vamos a tener que hacer unas transiciones que van a ser difíciles, pero que van a ser importantes hacerlas, empezarlas ya para que podamos costearlas. Y su punto sobre los combustibles fósiles es el centro de su argumento. Usted dice, ¿cómo nos van a pedir que dejemos de exportar fósiles y con eso es que comemos? Tal ¿sí? vez no Pero, cómo, sino cuándo, Isabel, ¿no? Entonces, claro, de es el pronto... cuándo, a eso es lo que voy, el cuándo es lo más importante, porque la atmósfera no es, digamos, el efecto de los gases de efecto invernadero en la atmósfera tiene inercia, entonces no es lo mismo de repente dejar de emitir dentro de 10 años o dentro de 15, sino que lo que cuenta es lo que hagamos ya, Claro. hoy, porque el efecto es acumulativo. Entonces, miren, distintamente de que seamos un país que emitamos poco, la ciencia lo que nos dice es que el 80% de los combustibles fósiles que ya conocemos, que actualmente son reservas conocidas que están aún por explotar, Sí. no van a poder ser explotadas. Claro, esa cifra suena como una cosa totalmente alarmante. Efectivamente vamos a tener que cerrar la mina del Cerrejón. Efectivamente vamos a tener que, yo no sé si consumir menos carne, pero sí vamos a tener Claro. que encontrar alternativas de proteína. Pero una cosa es sobre todo cerrar la tener una mañana, ganadería más sostenible. una Pero cosa es miren, lo cerrar el Cerrejón importante es mañana y otra cerrar el Cerrejón en 20 años o en 15 años. A eso voy, en el cuándo. Lo importante es que De acuerdo. empecemos una transición ordenada desde ya. Isabel. Que sepamos cuál va a ser la trayectoria de lo que en inglés se llama phase out o disminución a cero. Que no podemos hacerlo de un día para otro, ¿eh? Nosotros no podemos cerrar la mina mañana, pero tenemos que delinearnos la trayectoria que vamos a seguir para su cierre, Sí. de acuerdo con la meta, para que la transición sea lograble y sobre todo una cosa muy importante, Daniel, que la transición sea justa, porque hay miles de familias, miles de colombianos que dependen de ese ingreso. De acuerdo. Tenemos que proveerles una alternativa y no se las vamos a poder dar de un día para otro dentro de 20 años. De acuerdo. Lo tenemos que hacer desde ya. Isabel, usted pone el foco en la meta, vamos a estar muy pendientes. Eso se debe definir la próxima semana, ¿cierto? Pues entiendo que entre esta semana y la próxima estamos esperando que haya un Consejo de Ministros este lunes y que el presidente sea determinado y sea decidido con Listo. su ambición. Eso es lo que nos falta, un Muchas presidente gracias. decidido. Muchas gracias, Isabel. Vamos a estar pendiente y gracias por lanzar la alerta acerca de esta meta que debe fijar el gobierno de Colombia. Isabel Cavelier es asesora senior de Misión 2020. Chao. Gracias, Daniel. Nosotros seguimos y volvemos a Providencia por segunda vez esta semana. ¿Qué es lo que está pasando allá? Y sobre todo esta semana se cumplió el 8º aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia que le quitó a Colombia cientos o miles de kilómetros cuadrados de aguas que usan las personas de esa zona específicamente. Con eso volvemos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hoy hablamos de cambio climático y terminamos donde empezamos, en la isla de Providencia. Ahí no está Harold Bush, nuestro siguiente invitado, pero sí es de allá, politólogo de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en Historia de las Relaciones Internacionales en el London School of Economics y está en Londres. Harold, un gusto hablar con usted esta noche. Buenas tardes, Daniel, mucho gusto. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está su gente en Providencia? ¿Ya supo? Sí, ya sé cómo están todos. Muchos han sido evacuados de San Andrés y algunos se van para el continente porque perdieron todo en Providencia y no tenían dónde dormir. Eso ha sido un desastre. El drama ha sido terrible durante el paso del huracán, pero ha sido mucho más complicado después porque no han recibido las ayudas necesarias. Claro. Han sido trasladados, han tirado ahí. Harold, y usted que conoce su isla, una de las cosas que me parece increíble es la afortunada, fue muy afortunado que apenas se murió, entendemos, una persona perdió la vida, pero por la devastación que vimos, parece una cifra afortunada, digamos, en este contexto. ¿Cómo hicieron para sobrevivir? Porque conocemos el mar, conocemos los vientos, vientos fuertes y mar picado y olas ha sido algo con que vivimos.
Y en muchas casas preparan, hacen unas, en los baños, encima de los baños hacen unas, digamos, un contenedor donde ponen el agua lluvia y con eso bajan los baños. Y como esos baños están hechos con techo de cemento, de concreto, no los voló el viento. Entonces pudieron sobrevivir. Entonces mucha gente se fue a esos baños y sobrevivieron. Los otros que no tenían eso fueron a algunas casas seguras, pero mucha gente también perdió sus casas estando en ellas y con todo y eso pudieron sobrevivir. Fueron muy afortunados, Sí. considerando que no se tomaron muchas medidas de precaución y no muchas personas. Hábleme un poquito de eso. ¿Usted siente que esto los cogió por sorpresa? Evidentemente, pues evacuar la isla no era una propuesta realista de ninguna forma. El huracán se formó muy rápido, pero sí me imagino que había otras maneras en las que los impactos y sobre todo lo que viene, que va a ser muy difícil, se podría haber mitigado más. Pudieron haber hecho un poquito más, pero en el caso de Providencia hicieron muchas cosas. Por ejemplo, evacuaron a todas las personas de Santa Catalina, que es la parte más plana y quedó destruida. Pero pudieron haber tenido albergues, nunca hicieron albergues. Utilizaron las iglesias, una casa lúdica y otros sitios, pero dos de esos albergues se les voló el techo. Pero en un sitio de paso y huracanes se sabía que este año los huracanes iban a ser muy fuertes. Y no hicieron absolutamente nada. Sí. Pero por otro lado hay un programa de alerta temprana de tsunami, de huracanes, etcétera, etcétera. Hay un sistema de comunicación entre las islas. Ese dinero está listo, lo está haciendo la unidad de riesgos, la unidad de desastre, pero nunca se hizo. Se firmaron contratos y todo, pero la compañía de Medellín no cumplió y nunca se hizo después. Eso hubiera ayudado a mitigar un poco, ayudar a manejar un poco las cosas, pero nunca se hizo y la gente pues, sufrió mucho por eso. Por ejemplo, llevamos 4 días y todavía están preguntando qué pasó con sus seres queridos. No hay un sistema de comunicación para ver qué ha pasado. De acuerdo. Y este paso del peor huracán, yo creo que ha pasado por Providencia, o al menos del que tengamos memoria, se juntó con el 8º aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que a este país es tanto el olvido hacia el archipiélago que casi que se le olvida el aniversario de ese fallo, y es realmente la gente de allá la que sufre los efectos de ese fallo. Para el resto de los colombianos es una pérdida simbólica de mar. La voy a poner aquí en pantalla. Se perdió lo que está en verde clarito. Eso era territorio colombiano, de acuerdo al fallo que no ha acatado Colombia. Eso es ahora territorio nicaragüense. Pero es a la gente de Providencia y de San Andrés la que le afectó esa pérdida territorial. Sí, bastante, pero podemos decir que también el fallo y lo que pasó tiene un hilo conductor. Después, si quieres, ahondamos en eso. Es el plan archipiélago, el plan San Andrés, que prometieron que ayudaría un poco a suavizar la pérdida de aguas. Pero ese plan no funcionó, no ha funcionado y muchas cosas quedaron cortos. Y por culpa de que cosas quedaron cortas fue que la comunidad está sufriendo en estos días. Básicamente dejaron vulnerable a la comunidad por culpa del fracaso de este plan. El fallo en sí, perdimos agua, pero eso se puede manejar. Si llegamos a un acuerdo con Nicaragua, podemos tener acceso a los cayos del norte, de Roncador y Quitasueño. Pero perdimos agua, es agua que se puede compartir con Nicaragua, pero Colombia por alguna razón no ha querido hacerlo. No quiere acatar el fallo, pero por otro lado tampoco quiere llegar a un compromiso con Nicaragua. Ese compromiso estaba muy cerca. Me lo dijo la misma canciller María Ángela Holguín, que estaba muy cerca, pero se complicó la geopolítica de la zona por el problema de Venezuela y se echaron para atrás. No, seguramente ahorita con el embajador Rangel va a ser muy fácil que Daniel Ortega y el gobierno del presidente Iván Duque lleguen a un acuerdo, Harold. Pues uno nunca sabe, hay mucha inversión colombiana en Nicaragua, hay bancos que son dueños de bancos allá, ocurren cosas muy interesantes en las relaciones bilaterales, uno nunca sabe, pero estaban cerca de un acuerdo, pero como Venezuela le extiende la mano a Nicaragua, es el que decide, que le dice qué hace a nivel internacional.
con Venezuela se complicaron, entonces también se complicaron los de Nicaragua. Está interesante y definitivamente esto merece mucho más tiempo, Harold, que no tengo hoy, pero que prometo buscar en el futuro. Me alegra mucho haber conocido que hay un providenciano con un doctorado del LSE que está en Londres y que nos puede ayudar a entender mejor lo que pasa en esta isla, una isla maravillosa, una isla que se queda entre la piel de las personas que hemos tenido la fortuna de visitarla. Esta noche no tengo más tiempo, Harold, pero le agradezco mucho estos minutos. A usted, muchas gracias, Daniel. Muy amable. Se nos acabó el tiempo. Esta noche vayan a Providencia si pueden, no se van a arrepentir. Nosotros nos vemos mañana. No, mentiras, la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.